Dice la palabra del Señor así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarles acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Vamos a aprender, vamos a escuchar la voz de nuestro Señor. Para esto tenemos dos palabras. Con esto quiero comenzar con dos palabras. ¿A cuántos les gustaría escuchar la voz de Dios? ¿Ok? ¿Cuántos creen que han escuchado la voz de Dios? ¿Verdad? Ahora, puede ser, porque no dudo, porque Dios es soberano, porque Dios va más allá de nuestras limitaciones. Puede ser que Dios hable de forma audible, Dios lo puede hacer, como puede ser que Dios hable, como al menos yo he sentido que me habla, y es a través de mis pensamientos. El Señor da dirección, el Señor pone un sentir. Hay formas de hablar también a través de la predicación de la palabra, a través de un consejo, a través de un canto, a través de muchas cosas, a través incluso de la naturaleza. Dios tiene muchas maneras de hablar, pero hoy quiero enfocarme en esta. Hay dos palabras que vienen del griego que son logos y rema. Logos es una, rema es otra, ¿ok? Así como se oye, ¿ok? Logos y rema. Estas dos palabras significan esto, ¿ok? Verbo o palabra, ¿ok? Verbo o palabra. Rema, ¿ok? Tiene que ver también con la palabra hablada, ¿ok? Y ambas palabras, ambas nos hablan acerca de lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Entonces, una es escrita, que es logos. Logos es la palabra escrita, y rema, escuche, es la palabra hablada. Logos es lo escrito, rema es la palabra hablada. Y para esto quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. Por favor. Mateo 4, 4. Dice así la palabra del Señor: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí podemos nosotros ver esto, ¿ok? Jesús dijo: escrito está. Aquí entra logos. Escrito está, logos. Amén. Amén. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra, de toda rema que sale de la boca de Dios. Amén. Y esto es muy interesante, y ahorita vamos a ir profundizando, y nos vamos a dar cuenta que Dios ha hablado muchas veces a nuestra vida. Yo creo que varios de los que estamos aquí, de repente hemos leído la Biblia y a veces sentimos ganas hasta de llorar. ¿Alguien le ha pasado aquí que mientras lees la Biblia lloras? ¿Alguien le ha pasado aquí? A mí me ha pasado que estoy leyendo la Biblia y empiezo a llorar. Cuando hicimos esta dinámica de estar orando, de estar leyendo la Biblia por un año, y estuvimos orando, estábamos leyendo la Biblia con la familia, y empezábamos a llorar. Se nos quebraba la voz. El que estaba leyendo en voz alta, de repente se le quebraba la voz y ya no podía. Ese es el rema, ¿ok? Ese es el rema. Y ahorita vamos a ir un poquito más allá. Entonces, Jesús dijo: escrito está, logos, ¿ok? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda rema que sale de la boca de Dios, ¿ok? Y ahora vamos, por favor, a Hechos 17:11. Hechos 17:11. Dice, Hechos 17:11. Dice así. ¿Alguien que lo quiera leer fuerte? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ajá. Entonces dice: y fueron estos más nobles, ¿no? Dice: y estos
eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. ¿Ok? Recibieron la palabra. Aquí entra, o aquí está al revés. Recibieron la rema. Recibieron la palabra, la rema, con solicitud. Y dice que escudriñaron el logos. O sea, lo escrito lo escudriñaron, lo profundizaron. Entonces, también Jesús, cuando estaba con los fariseos, les hablaba acerca de que erraban las escrituras, erraban en el logos y erraban en el poder, erraban en el rema. Entonces, vamos a entender esto. El logos y el rema van unidos, no pueden estar separados, van unidos, ¿ok? Muchas veces las personas desconocen del poder de Dios. Hay personas que conocen las escrituras. Hay personas que conocen muy bien las escrituras, pero desconocen del poder de Dios. Hay gente que conoce la palabra, la ha leído, y gente que puede ser que sea no cristiana, gente que desde pequeña le inculcaron que leyera la Biblia, y han leído la Biblia y la han estudiado, pero desconocen lo que hay también ahí, que es el rema, el poder sobrenatural de Dios. Me gusta mucho una frase que usó hace mucho tiempo mi pastor: en palabra y poder. Y se me quedó tan grabado. Nosotros necesitamos ser cristianos que vivan en palabra y en poder. Necesitamos conocer el logos y vivir en el rema. Amén. Vivir en el rema. De repente tú estás cantando y vienen versículos a tu mente. De repente estás orando y vienen versículos a tu mente que enriquecen tu oración. Pero si desconocemos el logos, entonces ¿cómo vamos nosotros a recibir ese rema? Si nosotros de repente solamente oramos, pero desconocemos la palabra, no la estamos leyendo, ¿cómo vamos a poder hacer esas declaraciones? Mientras estamos adorando y le estamos cantando al Señor, le estamos declarando gloria, alabanza de su nombre, pero es limitada. ¿Por qué? Porque necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Un ministro de alabanza debe de estar empapado de la palabra de Dios. Cambia la perspectiva de alabanza y adoración cuando un líder, cuando alguien que está al frente conoce la palabra. Cambia de manera extraordinaria al tener la palabra del Señor, porque puedes fluir en ella. Vamos a hablar de un director de alabanza, alguien que está cantando y está dirigiendo. Quizás se va a limitar solamente al canto memorizado. Incluso a lo mejor va a desconocer que es un versículo de la Biblia, que es un salmo lo que está cantando. Muchas veces hay cantos que uno dice: ay, está en la Biblia. ¿A alguien le ha pasado así? Ay, no sabía que estaba en la Biblia. Pues, de repente yo digo: órale, ya esta es la palabra del Señor. Y entonces cuando estás dirigiendo aquí la alabanza y estás cantando, vienen esos versículos porque estás conectado con el Espíritu Santo. Lo que ora constantemente Enrique, lo espiritual a lo espiritual. Y estás en eso espiritual, estás conectado, estás enchufado a la presencia del Señor y fluye la palabra. Y eso se convierte en un rema. Lo que estaba como logos viene a convertirse en un rema. Y yo no sé aquí entre nosotros, pero a mí me ha pasado que mientras estamos en este tiempo, esa palabra toca mi corazón. Esa palabra me fortalece. Esa palabra me anima. Esa palabra me da dirección. Incluso esa palabra me redarguye. Amén. ¿Por qué la gente no cambia su vida a pesar de leer las escrituras? Porque solamente tiene el logos. Solamente es el conocimiento. Y nuestro deseo es ser una iglesia, que nuestros líderes sean líderes que estén llenos de palabra y de poder. Amén. Ese es nuestro deseo. Y esa debe ser su oración como miembro de un grupo familiar. Esa debe ser su oración como miembro de la iglesia. Que mi pastor esté lleno de palabra, pero también de poder. Que mi pastor tenga conocimiento. ¿Cuántos quieren un pastor con conocimiento? Todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos conviene, porque le podemos preguntar y nos va a ayudar. Nos conviene tener a alguien que tenga mucho conocimiento. Pero también anhelamos líderes llenos de poder de Dios. Amén. Líderes llenos de poder, que tú digas:
puedes orar por mí y que sientas el respaldo del Señor, la unción de Dios, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Que cuando tú le prediques a alguien con un versículo vaya impregnado de poder, de autoridad, de la unción de Dios. Hay cristianos que desconocen el poder del Señor. Hay cristianos que conocen las Escrituras, pero desconocen el poder de Dios, y a consecuencia de esto llega un momento donde se desaniman, llega un momento donde comienzan como que a enfriarse, llega un momento como que empiezan a sentir como que ya no siento lo mismo, y es porque solamente estábamos recibiendo conocimiento. Oiga, si usted lee los años, los tiempos donde el Señor ha visitado la tierra en general, porque este es un tema muy importante, Dios ha visitado su creación en tiempos. Dios ha visitado y ha dado posibilidad de que todos reciban. Y esto es para arrepentimiento. Y yo recuerdo cuando leía sobre la calle Azusa, cuando leía el avivamiento de Azusa, que solo es uno de muchos avivamientos. Como Hechos capítulo 2, un avivamiento extraordinario. Estaban todos orando, estaban unánimes orando, y de repente, ¿qué dice la palabra? Vino un estruendo y fueron llenos del Espíritu Santo. Y vino un avivamiento, y ese avivamiento fue para salvación. El avivamiento, iglesia, que el Señor trae en nuestras vidas es para poder, para ir y predicar el Evangelio. Amén, no para vernos bonitos. Ay, mira, tengo el don de sanidad. Ay, ahora estoy avivado porque hablo en lenguas. Ahora estoy avivado porque sabe que es para salvación, señales, milagros, prodigios. Y dice la historia, algunos libros, que de repente incluso llegaron los bomberos ahí a Azusa, a ese templo. Dice que llegaron los bomberos porque empezaron a ver que había un incendio. Dice que se estaba incendiando el templo y que había gente adentro. Y entonces los vecinos dicen que llamaron a los bomberos, llegaron los bomberos y no había nada, solo era la iglesia que estaban orando fervientemente y la gente podía ver el fuego, y era un fuego espiritual. Yo anhelo ver esas cosas. Amén. Yo anhelo ver esas cosas. Yo no me conformo con decir, conozco la palabra de Dios. Yo no me conformo con decir, ahora tengo un conocimiento mayor de las Escrituras. Yo no sé usted, iglesia, pero yo anhelo ver milagros. No los veo animados. Yo anhelo ver milagros. Yo anhelo ver el poder de Dios. Decía el pastor Juan Jacob, mi deseo es levantar un muerto. Decía él, es mi anhelo, poder orar y que el muerto se levante. Ahora, eso sucede. Eso sucede. Yo he visto milagros. Yo he estado orando por gente que está enferma, que ya lleva un tiempo, incluso le han dicho que es crónico, su mal es crónico, y yo he orado por esta gente, y mientras estoy orando, esta persona está orando y al momento es sana. Puedo recordar muchísimo cuando un día fui a orar por una persona que tenía tos, y esa tos ya tenía mucho tiempo, ya tenía meses, ya se había hecho una tos crónica, no se le quitaba, tenía tratamiento, etcétera. Y me invitó fui a orar por esa persona y empezamos a orar. Puse mi mano sobre su cabeza y empecé a declarar la sanidad del Señor. Y empezamos a platicar y no nos habíamos dado cuenta que mientras estábamos platicando ya no estaba tosiendo después de la oración. ¿Cuántos creen en milagros? Amén. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Amén. ¿Verdad? Vamos a creer en el poder del Señor. Vamos a vivir en el poder de Dios. He visto milagros, gente endemoniada que está ahí haciéndole bien feo, que se están retorciendo, que tienen fuerzas extraordinarias, que cambian de voz, que se les hacen bolas aquí, que es una cosa de casi que de terror. Y he sido testigo cómo estas personas son libres. Los demonios son expulsados de su cuerpo. ¿Debemos de hablar de esto en la iglesia? Claro, porque es el poder de Dios, amados hermanos. Amén. Es el poder de Dios.
Mi anhelo es que, ese es mi anhelo. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ministrar liberación en muchas ocasiones. He sido testigo ahí, primera persona, orando por gente endemoniada. Un día llegamos a orar por un endemoniado. Nos dijeron, pueden venir a orar porque está hablando bien feo y está diciendo cosas bien raras, tenemos mucho miedo. Y era el papá, el jefe de familia, y estaba sentado así, recargado sus codos en sus rodillas, sin playera, nada más con su pantalón, y había un foco literalmente así arriba de su cabeza, y cuando llegamos a orar, el foco y se apagó. Y nosotros así, ay, nada. Llegamos, y ¿saben qué nos dijo? Él no sabía que íbamos a ir. ¿Saben qué nos dijo? Los estaba esperando. Y con una voz fea. Y se puso ese día intenso. Pero el Señor dio la victoria. Amén. Yo les cuento algo que yo he vivido, que yo he visto. No les estoy contando un testimonio de alguien más, que hay muchos. Yo les estoy contando de cosas que yo he visto, que yo he vivido. Gente endemoniada que incluso se ha hecho pasar por mi mamá. Soy tu mamá, hijito, estoy bien allí donde estaba. Y yo he sido testigo como al orar he reprendido el demonio y se va. He orado por gente enferma y se ha levantado. Hemos visto milagros, iglesia. Anhelamos ser una iglesia llena del poder de Dios. Amén. Ahora le abro mi corazón. Uno de mis deseos, un anhelo de mi corazón para ustedes, es que un día se encuentren con un enchamucado y Dios los use para liberar. Ese es mi anhelo. Ese no es un ministerio, ese no es aquellos que se mueven en liberación. Ciertamente hay gente que es usada. Ciertamente hay gente que es usada en algunas áreas. Pero escuche, la oración es para todos. ¿Cuántos dicen amén? La oración es para todos. ¿El ayuno es para algunos o para todos? Para todos. Para todos. ¿Verdad? La alabanza, la adoración, hay cosas que son para todos. Y yo anhelo que un día, mientras usted esté en su grupo familiar, lleno del poder de Dios, diga conmigo, lleno del poder de Dios. Porque yo le voy a decir algo, si no hay el poder de Dios, es muy difícil que se manifieste. Yo le voy a decir esto, si no hay el poder de Dios, es muy difícil que se manifieste. Porque cuando llega alguien que está ahí, ¿no? Cuando trae algo adentro, llega al lugar y empieza a sentirse incómodo. Empieza a sentir como que no puede respirar, se pone nervioso y empieza así como que... Y tú como estás lleno del poder de Dios, el Señor te dice, ahora échale. Y hay un poder ahí y los hermanos dicen, wow, una liberación. Hay que tener sabiduría para ministrar esto, por supuesto. No vamos a dejar que el chamuco distraiga y haga un show porque es lo que quiere. Pero imagínese que usted está lleno del poder de Dios. En una ocasión íbamos caminando por allá por el mercado con mi esposa, íbamos caminando y venía una persona así mal de su cabecita y venía hablando y venía ahí caminando, y entonces se me ocurre picarle las costillas. A lo lejos empecé a orar en lenguas, despacito, nadie me oyó, solamente yo creo que nada más el Señor y yo. Nadie me oía. Así balbuceando empecé a orar. ¿Y saben qué hizo este cuate? ¡Cállate! ¡Déjame! Agarró piedras y me las aventó. No me oía, él venía lejos. Lo espiritual existe, iglesia. No nos durmamos. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Él? Esta es una reunión espiritual. Usted es un hijo de Dios y es espiritual. ¿Por qué pensar que eso no existe? ¿Por qué pensar, no pasa nada? No, eso existe. Entonces vivamos en el fuego, en el poder de Dios, en el rema. Amén. Vivamos en el poder de Dios. Cuando usted predique la palabra, predíquela bajo el poder de Dios, no bajo su propio conocimiento, no bajo su propia, ¿cómo nos decían los pastores? No usemos lo que nosotros ya dominamos o controlamos. Es tan peligroso. Nosotros los que estamos aquí, y yo me voy a poner de ejemplo, los que dirigimos la alabanza, hay el riesgo que ya sabes hacerlo. Hay el riesgo de que ya sabes.
cómo enlazar los acordes, cómo enlazar los cantos. Tú te das cuenta de algunas cosas y ya lo sabes hacer. Técnicamente ya lo sabes hacer. Técnicamente, si ves que la gente como que no, está el que de plano no entra en la presencia de Dios por nada, ¿no? Pero tú te das cuenta cuando como que no fluye y tú dices, a ver, vamos a cambiar. Y hay veces que vamos a empezar con todo y tú percibes y dices, mejor empecemos suavecito. Parte es técnica, parte es la revelación de la presencia de Dios que te da discernimiento. El peligro es cuando dices, ya sé hacer las cosas. ¿Está mal? No. Está bien saber hacer las cosas. Pero el peligro es confiar en ti mismo. ¿Ok, iglesia? Yo le pido que anote eso. El peligro es confiar en nosotros mismos. Ahorita me armo un tema. Porque hay gente que tiene la capacidad, hay gente que tiene la habilidad. ¿Está bien? Claro. ¿Es malo? No. Pero qué mejor si es espontáneo, pero aparte está lleno del poder de Dios. Amén. El Señor va a respaldar. El Señor va a obrar. En una ocasión estaba dirigiendo la alabanza en un retiro y estábamos con cantos dinámicos y los demás participaban y yo dije, wow, está bien padre, eso voy a hacer en la iglesia. Llegando a la iglesia hice exactamente lo mismo y todos me quedaron viendo así con cara de... ¿Por qué? Porque necesitamos la dirección del Espíritu Santo. A veces uno dice esta palabra y a veces esa es nuestra fuerza. Necesitamos, no estoy diciendo que la palabra sea mala porque es el logos. El detalle es que no era como que para el momento. Vamos a ser cristianos que vivan en el poder de Dios. Amén. Entonces la palabra rema es la comunicación, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Lo que el Señor quiere hablar es directa hacia nuestro corazón. Y escuche, es para una situación, para algo directo, específico. El rema. Por eso usted necesita leer su Biblia. Amén. Por eso usted necesita leer su Biblia. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? La más segura, la profecía más segura, la profecía que no tiene error, es la palabra de Dios. Amén. ¿Ok? Si usted lee la Biblia, no hay margen de error porque es la palabra de Dios. Y toda palabra que en algún momento nos dé, tiene que ir respaldada por su palabra. ¿Ok? Nunca se contradice la Biblia. Nunca se contradice. Ya les expliqué un poquito cómo es el sentido profético, que también es parte de lo que quiero hablar. Hoy ¿existe la profecía hoy en día? Sí existe. Yo estoy seguro, escuche, yo estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento han venido y nos han dicho algo y decimos, ¿quién le dijo? ¿Cómo supo qué es lo que estoy pasando? Justo es lo que estaba pensando, ¿cómo me lo dijo? De repente alguien viene, ora por nosotros y dice, ay, justo era lo que me estaba imaginando hace rato. Y es Dios hablando a nuestras vidas. La palabra profética de hoy en día no tiene que ver con cambiar las escrituras, iglesia. Por eso a veces hay confusión. Por eso a veces hay confusión. El que añada o quite de la Biblia sea anatema. Pero sí podemos tener palabra que nos dé dirección, palabra que nos dé consuelo, palabra que nos redarguya. De repente uno anda ahí con cosas ocultas, uno anda en pecado y viene alguien y te dice, oye, siento en mi corazón esto y esto, y dices, ¿cómo le hago? Como me pasó a mí. Recién estaba caminando en el Señor y ahí andaba y tenía pecados ocultos. Y entonces un día unas hermanas que se movían bien fuerte en liberación, unas hermanas que Dios usaba de una manera poderosa en liberación, vienen, oran por mí y me dicen, Gallo, porque así me dicen, ¿no? Gallo, Dios nos hace sentir que hay algo que estás haciendo que no es correcto y el Señor quiere que te arrepientas porque Él quiere hacer algo grande en ti. Y ya les dije, yo hasta me enojé, me incomodé y les dije, no, estoy bien.
Y siguen orando ellas por mí, siguen orando y dicen, ¿sabes qué? Hay algo que impide. ¿Por qué? Porque estábamos orando porque el Señor nos llenara de su unción. Y decían ellas, hay algo ahí que el Señor nos está mostrando. Y yo pienso que el Señor les mostró qué, pero yo no sé si ellas por pena o lo que sea no me lo dijeron, pero fueron insistentes y yo cerré mi corazón. Pero Dios les estaba mostrando que yo sí estaba luchando con algo, y efectivamente ellas no se equivocaban. Pero yo tuve vergüenza de ser exhibido. ¿Quién les dijo? El Espíritu Santo. Así que no se sorprendan, no digan, ay, será, claro, es Dios hablando en nuestras vidas. De repente cuando estamos aquí ministrando, estamos adorando y alguien viene y te dice algo, deja que el Señor te llene. Porque el rema entonces es para una situación específica. De repente estamos leyendo la Biblia y hay un versículo que resalta. De repente estás leyendo la Biblia y de repente hay un versículo que te llega. Puede ser que te anime, tanto puede ser que te confronte. Puede ser un versículo que te exhorte. Y tú dices, ay, esto lo sentí más duro, le voy a cambiar. Y es un rema, es Dios hablando a tu vida. Tampoco vamos a agarrar la Biblia como al azar, ¿no? Aquí mero, ¿qué dice? ¿No? Y Judas fue y se arrojó, ay, no, eso no. Tampoco. Y luego, no, haz lo mismo. Ay, Dios. No, lo que es de hacer, hazlo ya. Ay, ya es mucho, ¿no? Entonces, Dios habla de manera directa a nuestra vida. Yo quiero que vaya conmigo a primera carta de Pedro 2:24, por favor. Primera carta de Pedro 2:24. Quien quiera leerlo, por favor. Primera carta de Pedro 2:24. ¿Está bien? Sí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Y de repente uno está pasando un momento de enfermedad quizá, y tú lees esto, y esto se convierte en un rema para nosotros. Esto se convierte en una declaración de amor, en una declaración de sanidad sobre nuestras vidas. Él hablándonos para sanarnos. ¿Cómo es el rema entonces? ¿Cómo es el rema? De repente, uno está haciendo algo, nosotros estamos en alguna actividad, escuche bien, porque estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Amén. Estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Tú estás haciendo algo en la iglesia y de repente, pum, viene algo a tu mente. Yo le llamo un impulso. De repente viene un impulso, viene un sentir, viene como un golpe a tu corazón, a tu pecho. Sientes algo de hacer, de decir, viene como una idea. Y ese impulso muchas veces es ese rema dando dirección para llevarte a una acción específica, la cual traerá bendición a ti o a otros. Amén. Ese rema se convierte en una acción específica, la cual traerá bendición a tu vida y a otros. Son muchas formas en las que Dios habla. Ahora, cuidado, no todos los impulsos que sentimos son de Dios, ¿ok? Ay, sentí un impulso. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. A mí me ha pasado que de repente veo una persona y tengo ganas de decirle algo y como que el Señor te da ese impulso y es para salvación. Ningún impulso que sea hacia el pecado va a ser bendición, ¿ok? Hay que tener cuidado. Ay, es que no sé, me confundí. No, hay que tener cuidado, hermanos. Si no está el Señor diciéndote, no te muevas. Acuérdense de Pedro.
Pedro vio y dijo: si eres tú el Hijo de Dios, di que yo vaya. Y Jesús le dijo: si soy yo, ven. Y entonces ese impulso que él tuvo iba respaldado de la dirección del Señor, y por eso caminó. Pero aún así él se estaba medio hundiendo, ¿no? Ya como que ya estaba yendo para abajo, y el Señor vino y lo ayudó. Pero pongamos atención. ¿Cómo puedo discernir la voz de Dios? ¿Cómo puedo cada vez escuchar frecuentemente la voz del Señor? Déjate usar, déjate llevar por el Señor. A veces Dios te ha dicho que hagas algo y no lo haces. A veces Dios te ha puesto en el corazón a hacer algo y te endureces y no lo haces. A veces el Señor te ha dicho: ve a orar por esta persona. Ese impulso es bueno, por supuesto. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido de repente ir a orar por alguien, pero nos da pena? Ahorita venía entrando y sentí del Señor orar por unas personas y fui y oré por ellos. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos: ay, no sé, tengo ganas de orar, y si no es de Dios? ¿Y si hiciera? ¿Y si hiciera Dios? ¿Sí me explico? Y de repente viene alguien y dice: pastor, lo que usted oró o lo que dijo era lo que yo estaba pidiéndole al Señor. Oye, hermana, no sé, pero Dios te usó porque era lo que yo necesitaba. Necesitamos vivir en el poder de Dios, iglesia. Amén. Necesitamos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y no solamente una religión. Necesitamos vivir en el poder de Dios y no solamente una religión. El rema va a traer un cambio a nuestra vida. El rema va a cambiar el rumbo de la historia. Amén. Mientras que quizás solo el conocimiento nos va a mantener así, siendo buenos cristianos, siendo fieles, pero no yendo más allá, sabiendo la voluntad de Dios. Me acuerdo mucho de aquel hombre que estaba en la puerta. Creo que era la Hermosa. La Hermosa era el templo, no ¿qué? ¿Verdad? Estaba ahí en la puerta de la Hermosa, era el templo. Y vienen los discípulos. Y en ese momento viene el rema. Porque lo vieron, ellos iban seguido. Ellos iban constantemente al lugar. Pero lo vieron y en ese momento vino el rema. Él les pidió dinero. Él había escuchado la palabra, incluso también él escuchaba porque él estaba cerca. Él conocía a los fariseos, él conocía a la gente que entraba al templo, el cojo, él los conocía. Y por mucho tiempo escuchó la palabra, escuchó los mensajes. Quizá a lo mejor alguien oró por él, pero ese día recibió un rema porque le dijo: no tenemos ni oro ni plata, ¿verdad? Nosotros no traemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos, en el nombre de Jesús, sé sano. Y en ese momento el rema hizo un milagro y este hombre se levantó y comenzó a brincar, comenzó a darle gloria a Dios. Puede ser que un día nosotros estemos en la iglesia y de repente una palabra cambie nuestras vidas. Amén. De repente una palabra venga y transforme nuestras vidas. Dice la Biblia que él comenzó a gritar, comenzó a saltar, comenzó a darle gloria a Dios. Por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos, escuche, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios con poder, son remas hacia las personas. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando el Señor habla, nosotros recibimos fe. Cuando el Señor habla, nosotros recibimos fe. Y si nosotros respondemos en obediencia a Dios, a lo que Él ha dicho, de seguro vamos a experimentar el fuego y el poder del Señor en nuestra vida. De manera que la experimentaron aquellos hombres en aquel tiempo. Mira, iglesia, nosotros podemos venir cada domingo, sentarnos y no pasa nada.
Podemos venir y estar en el tiempo de alabanza y adoración y no querer entrar a la presencia de Dios, porque eso es diferente. No querer entrar a la presencia de Dios. Solamente venir, está el canto, no lo sentimos al cantar, lo que decía la pastora Rocío. ¿Estás consciente de lo que estás cantando? Creo que decía quebrántame, transfórmame, creo que era lo que ella decía. ¿Estamos conscientes? Quebrántame, ¿estamos seguros que Dios quiere, que nosotros queremos que Dios nos quebrante? ¿Estamos seguros de lo que estamos viendo o está bonito el canto? Quebrántame, transfórmame. O sea, si no te gusta cómo soy, despedázame y hazme de nuevo. ¿Estamos seguros de lo que estamos diciendo? Y cuando venimos a la iglesia, a veces no sentimos en nuestro corazón lo que estamos cantando y por eso no entramos a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Pues de aquí se ve todo. De aquí se ve todo. De aquí se ve quién está viendo para el techo, quién está pensando, quién está platicando mientras está la alabanza. ¿Sabe qué? Son tiempos para darle gloria a Dios, para hablarle a Dios. En la alabanza y la adoración usted le habla a Dios. Y ahora que estamos en la predicación de la palabra, Dios nos habla a nosotros. Pero si venimos prácticamente por costumbre, porque hay que ir a la iglesia, porque no pensamos en experimentar su presencia, no va a pasar nada, iglesia. Usted tiene que acercarse a la presencia de Dios con grandes expectativas. Usted tiene que acercarse a la presencia de Dios. Hoy Dios me va a hablar. Hoy Dios va a hablar a mi vida. ¿Cuántos se prepararon para hoy venir al culto? No estoy hablando de buscar su ropa, de su corazón. Háblame, Señor, este día. Háblame, Dios. Usa al pastor o a quien vaya a predicar y habla nuestras vidas, Señor. Necesitamos venir nosotros con grandes expectativas de que Dios va a obrar. No con expectativas de ver que hay algo debe de haber mal. Algo tiene que estar ahí mal. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Seguros? Necesitamos vivir en el reino de Dios. Amén. Conocimiento lo podemos tener, claro, pero anhelamos también conocimiento y poder. ¿Sí, amén, iglesia? Espérenme, porque se atoró esta cosa. Necesitamos vivir en conocimiento y en poder. Ya se destraba. Y esto viene, siguiente, y esto viene a través de una relación y de una comunión con Dios. Anótelo, por favor. Esto viene a través de una relación y de una comunión con Dios. Cuando yo comencé la vida cristiana y las primeras veces que sentía su presencia, porque la presencia de Dios se siente, y cuando yo sentía su presencia con algún canto, relacionaba, escuche, porque algunos de ustedes se van a identificar conmigo, yo relacionaba la visitación del Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo con ese canto. Ay, ojalá y canten esta, porque siento su presencia, y a veces es una emoción nada más. ¿Está bien sentir algo bonito en algún canto? Claro que está bien. Oigan, si hablando de mujeres y traiciones uno se emocionaba, ¿verdad? Y uno decía, me dejaste abrazado de post. Y uno lo sentía. ¿Por qué no sentir en un canto? Pero no es una fórmula, es una relación. Amén. No es una fórmula, es una relación. ¿Ok? Se convierte en una relación, en una comunión, en un constante estar en la presencia de Dios. Porque por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Amén.
¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestra propia fuerza? Lo técnico. Usted y yo podemos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, claro, lo técnico. Conocimiento, sí. Vamos a llenar de información a la iglesia, le vamos a dar datos, le vamos a dar información, le vamos a llenar de conocimiento. Oiga, pero necesitamos el poder de Dios. Por eso es que de repente vinieron y dijeron: oye, pero ¿qué ese? ¿Qué no ese que está hablando ahí? ¿Qué no es Pedro? El del vulgo, que no tiene estudios, que no tuvo una preparación, que el rabino lo rechazó. ¿Qué no es Pedro? Y dice que Pedro se levantó con poder, se levantó con autoridad, con denuedo, y comenzó a hablar. ¿Y se convirtieron cuántos? Como 3,000 personas en su predicación. ¿Por qué? Porque ya no era el Pedro temperamental, el Pedro que se dejaba llevar por sus impulsos, el Pedro que todo lo que sentía lo hablaba. Ahora era un Pedro que había sido transformado por la relación que había tenido con el Señor. Y muchas veces nosotros queremos servirle a Dios, muchas veces nosotros queremos hacer algo para Dios, pero no tenemos una relación con Dios. Amén, hermanos. Muchas veces uno tiene todas las ganas, tiene todo el deseo, pero no tiene una relación con Dios. Así que usted y yo necesitamos pasar tiempo con Dios. Amén. Usted y yo necesitamos pasar tiempo con nuestro Señor, tiempo con Jesús, tiempo con el Espíritu Santo, que es nuestro amigo. Usted pasa tiempo con el Espíritu Santo, habla con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le habla. Yo estoy seguro que sí, solo seamos sensibles. Si el Espíritu Santo te está diciendo: mira, no te conviene esta amistad, ten cuidado, no es el tiempo, etcétera, seamos sensibles y escuchemos y obedezcamos a Dios. Y cada vez que somos obedientes, si quiere anotar esto, en la obediencia nosotros vamos a escuchar aún más la voz del Señor. Pero si el Señor nos dice: haz esto, ora, no vayas, etcétera, y no hacemos caso, ¿cómo lo vamos a oír? A veces: Señor, háblame, y el Señor te habla y te habla, pero no lo hacemos. ¿Para qué quieres que te hable si lo que te he dicho no lo haces? El Señor Jesús conocía las Escrituras. El Señor Jesús a sus 12 años vino. Incluso los que conocían, los sabios, se quedaron atónitos, se quedaron así como: órale, un niño de 12 años conoce las Escrituras, tenía el conocimiento. Pero el poder en su ministerio, el poder en lo que él hacía, era en la relación que él tenía con su Padre. Porque recordemos que él era 100% Dios y 100% hombre. Él renunció no a ser Dios, él siguió siendo Dios aquí en la tierra. Y esto, iglesia, a ti y a mí nos debe de confrontar. Él podía hacer las cosas, claro, porque era Dios. Él podía pedir ángeles para que bajaran y lo defendieran, y él no lo hizo. Él podía bajarse de la cruz, claro que podía hacerlo. Él podía convertir la piedra en un pan, claro que podía hacerlo. Cuando le pusieron algo en su cabeza, lo taparon y le pegaron y le dijeron: profetiza quién te pegó, o sea, adivina quién te pegó. Él sabía quién le había golpeado. Él renunció a sus privilegios para darnos vida, para darnos salvación. Y todo esto vino a través de la relación que tenía con su Padre. Jesús pasó tiempos como tú y yo. Dice la Biblia que él estuvo sujeto a pasiones, a tentaciones, como nosotros. Y también tuvo temor. Y también se enojó. Y también pasó por muchos momentos. Pero cuando él quería fortaleza y quería que su Padre le hablara, él se apartaba, se alejaba, oraba, y el Padre lo fortalecía. Y a veces lo que nosotros hacemos, iglesia,
es alejarnos de Dios y no nos acercamos para que Él nos hable. A veces buscamos consejo de la comadre, a veces buscamos consejo del compadre. Ya sabemos que tiene las mismas luchas. Oye, compadre, ¿será que dejo a mi vieja? Pues sí, déjala, porque Él la dejó también. Necesitamos acercarnos a Dios. Amén. Jesús, ¿qué hizo? Se alejó de la gente, se alejó de las personas y se acercó a su Padre. Amén. ¿Cuántos anhelan remas en su vida? Aléjese de las voces del mundo y acérquese a la voz de Dios. Yo anhelo la dirección del Señor. Yo anhelo que el Señor me hable, anhelo que el Señor me fortalezca. Entonces acérquese a Dios. Así que la palabra del Señor y el Espíritu de Dios nos llena, y no solamente el conocimiento académico. Amén. ¿Van unidos? Claro, van unidos. Yo quiero ser usado para glorificar a Dios en la alabanza. Yo quisiera tener cantos en mi grupo familiar, dirigir cantos y con la guitarra. Bueno, Dios te va a usar, Dios va a respaldar, su unción va a estar sobre ti. Pero ¿cómo lo va a hacer si no aprendes a tocar la guitarra? ¿Sí me explico? Pues Dios es soberano, Dios lo puede hacer, un milagro que de repente amanezca y sepas tocar la guitarra. Pero la verdad es que Dios quiere ver también que nosotros nos esforzamos. Amén. Dios quiere ver que también nosotros vayamos a su presencia, pero también que rindamos nuestro ser y estemos dispuestos a sacrificar en nuestra vida, en nuestro tiempo, que haya un esfuerzo. Y no estoy diciendo eso que dice la gente, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Esfuérzate y sé valiente. Pero la gente de repente dice, pues ahora sí que como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, vamos a enfocarnos en la palabra de Dios, pero también en la guía del Espíritu Santo para poder escuchar su voz. Yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos orando por dirección, por saber qué hacer. Quizás los jóvenes dicen, no sé qué estudiar, yo tengo ganas de estudiar esto. O algunos dicen, no sé si hacer esto, hacer lo otro. ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? ¿Será que le seguimos por este lado? ¿Sabe qué? Necesitamos el rema de Dios. Amén. Necesitamos el rema del Señor. Necesitamos el conocimiento de Dios. Por muchos años la gente se ha dejado llevar por su propio conocimiento. La gente se ha dejado llevar por lo que ha recibido y lo ha usado, repito, como algo sistemático. Y es tiempo de romper nuestro molde. Amén. Dígale al que está a su lado, vamos a romper el molde. ¿Seguro? Vamos a romper nuestro molde. Entonces, seguimos, por favor. Para poder escuchar la voz de Dios necesitamos tener prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Hay gente, escuche, hay gente que lo primero que ve en la mañana son las noticias. Lo primero que hace es prender la tele para estar pendiente de las noticias. Ahora, las noticias, entre más malas noticias, más se vende. ¿Ok? Las noticias, entre más malas sean, más llaman la atención. Recuerdo que hace muchos años comenzaba ahí, censuraban, si había un muerto lo censuraban, lo tapaban, que no se viera. Hoy en día sale explícito.
Dicen por ahí que si quemas el periódico huele a marihuana. Y si lo doblas, escurre sangre. De tan explícito que es. Y entonces lo primero que hacemos a veces es ver lo que el mundo tiene. ¿Qué está pasando? Híjole, acá, que el gobierno, que esto, que el otro. Y ¿saben algo? Nos llenamos de malas informaciones. Necesitamos tener prioridades. Nuestra prioridad debe ser la palabra de Dios. Por favor, que lo primero que usted lea en la mañana sea la palabra de Dios. Amén. Tenga prioridades. Primero lea su Biblia. O si usted dice, ay, es que estoy acostadito aquí, todas las mañanas oro. Ah, bueno, qué padre. Entonces ponga musiquita de adoración mientras usted está teniendo su devocional. Hay quienes ponen la Biblia en audio mientras están acostados. Si están recibiendo, ¿es malo? No, está bien. Aunque no debe de perder la práctica de estar leyendo la palabra. Pero hay mujeres que están haciendo el aseo y están escuchando la Biblia. Está bien. Pero si lo primero que escuchamos son malas noticias, si lo primero que vemos es todos los pendientes que tenemos, todas las deudas, todas las situaciones difíciles, la voz que vamos a escuchar es, vas a tener problemas. La voz que vamos a oír es, ¿cómo le va a hacer? No vas a poder. Pero si nuestra prioridad, escuche, si nuestra prioridad es la palabra de Dios, vamos a escuchar la dirección del Señor, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Qué necesitamos? Prioridades. Congregarnos, lectura, alabanza y adoración. ¿Ok? Empezar a hacer a un lado esos chismitos, eso que no nos edifica, eso que no nos sirve, y llenarnos de la dirección del Señor. ¿Qué es lo que impide escuchar la voz de Dios? Escuche, ¿qué es lo que impide escuchar la voz de Dios? El orgullo. Y yo quiero que te preguntes, por favor, ¿hay orgullo en mi corazón? Como que me molesta cuando me dicen algo, como que cuando me quieren como que exhortar, me quieren corregir, como que me molesta. Probablemente hay orgullo. Pues yo así soy. Que piensen lo que quieran, yo así soy y yo así tengo mi comunión con Dios. Con las manos cruzadas mientras todos están adorando a Dios. Yo así soy. Probablemente hay orgullo, iglesia. El orgullo no nos va a dejar escuchar la voz de Dios. Y una manera de sustituir, de tener orgullo, una manera de ver si hay orgullo en nosotros es sustituir el rema por el conocimiento terrenal. Y a veces hay orgullo. Sustituir, escuchen, sustituir el rema por el conocimiento. Y eso nos va a llevar a fundirnos. Y eso nos va a llevar a apagarnos. Yo veo un peligro cuando los jóvenes comienzan a entrar a una edad o cuando comienzan ya hacia la universidad. Las cifras han demostrado que cuando los jóvenes entran a la universidad, no recuerdo si el 80% comienzan a dejar su fe y centrarse en el conocimiento académico. Porque en la universidad se encuentran con un conocimiento distinto, filosofía. Se encuentran con un conocimiento más allá de ciencia. Y de repente su fe la sienten como que, creo que como que me veo un poco religioso, y comienzan a cambiar el rema de Dios por el conocimiento académico. Y es un peligro, y se ha demostrado que muchos jóvenes cuando entran a la universidad comienzan
a dejar de asistir a la iglesia poco a poco y se interesan más en otras filosofías que en las cosas de Dios. Miren lo que dice primera carta a los Corintios 8:1, por favor. Primera carta a los Corintios 8:1. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Iglesia, no pongamos nuestra fe, nuestras bases en el conocimiento secular. Pongamos nuestra fe en el Señor. Amén. Pongamos nuestra fe en el Señor. Repito, no estoy diciendo que no estudien. Hoy en día necesitamos gente preparada, gente capacitada, gente que tenga conocimiento para defender la fe. Ahora tengo una dinámica con los jóvenes diferente y les estoy hablando acerca de la existencia de Dios. ¿Crees en Dios? Demuéstrame que Dios existe. Y entonces les estoy dejando algunas tareas y les estoy dejando que investiguen desde lo científico, desde lo médico, desde la filosofía, y los jóvenes están ahí leyendo y de repente dicen: órale, desde la creación, ¿cómo podemos demostrar la existencia del Señor? No se trata aquí de ¿será que Dios existe o no? Sino que mi anhelo es que los jóvenes tengan bases, tengan conocimientos, para que no cuando lleguen a la universidad pierdan la fe. Y que se paren con valentía y que hablen con valentía y digan: mi Dios es real. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad, iglesia? ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad es escuchar la voz de Dios. Vamos a callar un poquito el yo, porque a veces la prioridad en nuestro corazón somos nosotros mismos. Como que hay algo ahí de narcisista por ahí, ¿no? No nos gusta escuchar a nadie más porque yo sé qué hacer. Es que ¿para qué tengo que pedir consejo? ¿Para qué tengo que ir a decir yo sé qué hacer? Y a veces hasta esa vocita: si tú ya sabes qué hacer, ¿para qué vas a decir? Ya conoces las escrituras, ya sabes qué hacer. Oiga, a veces hay orgullo en nuestro corazón. A veces hay orgullo, hay dureza en nuestro corazón. Vamos a hacer a un lado nuestro yo y a escuchar la voz de Dios. Hasta aquí quiero hacer una pregunta. ¿A quién escuchas más? ¿A quién escuchas más? No me contesten, pero ¿a quién escuchas más? ¿Impones en tu familia y dices: pon, así, órale? ¿A quién escuchas más? ¿A quién le pones más atención? ¿A quién atiendes y eres obediente? Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Amén. Amén. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Entonces, iglesia, yo anhelo, yo deseo, yo quiero cada día escuchar la voz de Dios. Háblame, Señor. Hay tres voces: la del mundo, la del enemigo y la de Dios. Bueno, y la nuestra, porque como dije ahorita, es poderosa. Y a ver, ¿cómo hacer cambiar de parecer, dice la palabra de Dios, al necio? Porque es duro y firme en su propio razonamiento, y nadie lo mueve de ahí. Yo anhelo la voz de Dios. Digan amén. Amén. Díganle al que está a su lado: vamos a escuchar la voz del Señor. Diga conmigo: Señor, anhelo escuchar tu voz. Pero necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe. ¿Ok? Necesitamos tener fe.
Vamos a orar cada día. Señor, voy a escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz. Lo primero, la prioridad, fue de lo que acabamos de hablar. Mi prioridad, Señor, háblame este día. Y usted tiene que andar, Deuteronomio capítulo 28, tiene que estar atento con la orejita parada para escuchar la voz de Dios. Hoy no vayas, hoy no hagas esto, ve a hacer lo otro, y el Señor va a hablar a nuestra vida. Usted y yo necesitamos poner atención a la voz de Dios, porque Él tiene muchas maneras de hablar a nuestra vida. Pero necesitamos tener fe para escuchar. Amén. Amén. Si no tenemos fe, híjoles, iglesia, no creo que sea Dios. ¿Sabe por qué me gusta ir a los congresos? ¿Sabe por qué me gusta ir a los congresos? Bueno, a mí me veo a los hermanos, a los pastores que están en otros lugares, en otros estados, los saludamos a los amigos, eso me gusta mucho. Pero me gusta porque siempre hay algo nuevo en un congreso. Y siempre que vamos a un congreso, Dios habla de mí. ¿Sabe por qué me gusta ir a la iglesia? Porque de seguro Dios me va a hablar. Amén. Ay, ojalá ya acabe el pastor. Así que logos, lo escrito, rema, lo hablado. ¿Por qué necesitamos conocer ambos? ¿Por qué necesitamos crecer en ambos? ¿Van unidos? Por supuesto. Pero sin el conocimiento de la palabra no voy a tener un rema. Quiero animarlo entonces a que lea su Biblia. Y nos damos cuenta que el rema nos está mandando a la acción. Que el rema nos está mandando a hacer algo. Y no a que nos la pasemos todo el tiempo recibiendo sin dar. Amén. Mire, hay veces que callamos la voz de Dios con cosas tan sencillas. A veces Dios nos pide algo y sabemos que es lo que debemos hacer, pero no queremos. Orgullo, dureza. Pónganse de pie, por favor, iglesia. Pónganse de pie. ¿Qué significa logos? Lo escrito. La palabra escrita. ¿Qué significa rema? La palabra dicha. La palabra hablada. ¿Cuántos quieren vivir en el poder de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos quieren vivir en el poder de Dios? ¿Cuántos van a liberar endemoniados? Porque bajaron la mano. ¿Cuántos quieren orar por enfermos y que sean sanados? Oiga, la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Somos una iglesia que va a vivir en palabra y en poder. Amén, hermanos. Vamos a vivir en palabra y en poder. Dígale con fe al que está a su lado: vamos a vivir en palabra y en poder. Vamos a conocer la palabra, pero también vamos a vivir en el fuego, en el poder de Dios. No somos sensacionalistas nosotros. Nosotros creemos aún en milagros. Nosotros aún creemos en señales. Nosotros creemos en el poder del Señor. Nos corretearon, y lo quiero repetir, nos corretean los narcos de ida. Y ahí nos meten un sustote, ¿va? Con el cuerno de chivo y todo apuntándonos. Y de regreso dijimos: no, ni locos vamos a pasar de noche. Hay menos de noche, ¿cómo? Vamos a pasar de día. Y fue lo primero que hicimos, pasamos bien noche. Y esto es un milagro palpable, visible, del poder de Dios que está en nosotros. No nosotros, porque es Dios el que hace la obra. Y empezamos a orar: Señor, usa tus elementos. Señor, usa tus elementos. No traemos pistolas, no traemos armas. Usa tus elementos. ¿Cuáles son los elementos? El aire, la lluvia. Y así
oré literalmente: Señor, usa tus elementos. De forma sobrenatural. Empiezan los relámpagos, empieza el aire, empieza la lluvia. ¿Qué malandro va a querer hacer algo a esa hora? Aquí ellos quieren estar tranquilos, no mojarse. Y todo el tramo peligroso. Y luego el Señor le pone a Gabriel, porque él venía manejando, le pone un tráiler enfrente para que venga guiando, porque no se veía. Y él le decía: por acá hay un hoyo, por acá no, con su direccional. Y guió, y nos sacó de toda la zona peligrosa. Pero fue increíble cómo empezó todo así a cambiar el clima. Es un milagro bien fuerte. La verdad, yo me imagino a Jesús cuando estaba todo el viento y las aguas, y le dijo a la tempestad que se calmara, y se calmó. Y a veces uno dice: nah, eso solo en películas. Fue coincidencia. Nos falta fe. Pues a lo mejor fue una coincidencia que ustedes estaban orando y empezó. Te falta fe. Si todos lo vemos desde nuestro conocimiento académico, de nuestro razonamiento, no vamos a ver milagros, hermanos, porque le vamos a dar honor a lo natural. Mira, si es que era casualidad, será el sereno, pero entonces, qué tremenda casualidad. Y empezó todo. Cambió, y el Señor nos guardó en el hueco de su mano. Pero necesitamos tener fe. Atrévete a orar, atrévete a ir y declarar la palabra de Dios. Atrévete a usar ese poder de Dios que está disponible para tu vida. Ya fuimos llenos del Espíritu Santo una vez que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Todos lo sabemos, fuimos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿y la llenura? ¿Y el día a día? Pedro, los discípulos ya habían sido llenos del Espíritu Santo ya, pero después dice: y orando fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hacer esto. Y entonces, lleno del Espíritu Santo, dijo esto: oiga, necesitamos la llenura del Espíritu Santo constante en nuestra vida. No solamente tenerlo acá, porque entonces será limitado lo que hagamos. En palabra y en poder, levante sus manos.